Que el Señor les bendiga, amadas hermanas. Deseo que la gracia y la misericordia de nuestro Dios sea con cada uno de ustedes. Sean bienvenidas a este estudio bíblico correspondiente al mes de agosto. Vamos a realizar una oración, amadas hermanas, para que Dios sea quien dirija nuestra vida en esta hora, para que Él abra nuestro entendimiento, para que todo lo que vamos a estudiar en esta hora pues quede grabado en nuestra mente, en nuestro corazón y pueda ser de edificación para nuestra vida. Amén. Vamos a orar, hermanas. Bendito Dios y buen Padre que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. En esta hora, Señor, te damos gracias, Padre mío, porque nos permite, Señor, poder reunirnos a través de este medio, Padre Santo, y poder predicar tu palabra, poder estudiar tu palabra, Señor. Gracias por darnos este mensaje en esta hora, Señor, para edificación de nuestras vidas, mi Dios. Te pido, Señor, que uses mi vida en esta hora, Señor, que la dirijas, Padre, que lo que he estudiado, Señor, tú me lo puedas recordar en esta hora, Señor. Que mis hermanas, quienes están viendo este video, Señor, también sean edificadas con este mensaje, Padre mío. Que pueda ser, Señor, de entendimiento claro, Señor. Que tú, Señor, obres en nuestras vidas, en nuestro corazón, nuestra mente, para que podamos entender tu palabra, entender el propósito con el cual nos estás dando esta palabra, Señor, y poderlo poner por obra en nuestras vidas, Padre mío. Te pido, Señor, que nos des todo lo que sea necesario, Señor, para poder cada día poder escudriñar mejor tu palabra, poder entenderla, Señor, y sobre todo poder ponerla por obra, mi Dios. Te doy gracias, Señor, por este tiempo, por este momento, Señor. Gracias. Te lo pido, Señor, todo esto en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Pues así vamos a iniciar, amadas hermanas. El tema de este estudio se llama Los ojos puestos en. Y vamos a empezar por definir un concepto que es el de visión. ¿Qué es la visión? Dice que la visión es un proceso a través del cual el cerebro da interpretación a las imágenes captadas por el ojo. Ahora, vamos a ir entendiendo un poco mejor esto. La visión es el proceso por el cual dice que el cerebro da una interpretación a las imágenes captadas por nuestro ojo, es decir, todo lo que nuestros ojos pueden ver, nuestro cerebro le da una interpretación, un significado o lo va relacionando con ciertas cosas. Por ejemplo, cuando nosotros vemos un reloj, sabemos que nos da la hora, que nos controla de alguna forma el tiempo. Cuando vemos, por ejemplo, un libro, nuestro cerebro ve el libro, los ojos ven el libro y nuestro cerebro va interpretando esa información que nuestros ojos le van dando y entonces sabemos que el libro pues obviamente es para leer, es para hojearlo y que nos va a aportar algún conocimiento a nosotros. Ahora, ¿por qué hablo de este concepto de visión? Cuando hablo de este concepto de visión es con un propósito, no solamente es porque sí. Para entender esta parte, el tema se llama los ojos puestos en. Si nuestros ojos van captando esas imágenes y de acuerdo a las imágenes que van captando le da una interpretación a nuestro cerebro, cuando nosotros estamos presentes en una situación, por ejemplo, en una situación y nos piden que seamos testigos de esa situación y que demos o expliquemos lo que nosotros vimos, cada quien de los que está presentes en ese momento va a dar una interpretación, va a decir su punto de vista conforme a lo que vio, ¿sí? Entonces, vamos a ver un pequeño ejemplo con una imagen que les voy a presentar. Con esta imagen. En esta imagen, ¿qué es lo que podemos ver nosotras aquí? Pues podemos quizá ver una mujer ancianita, ¿no? Su cabello, sus ojos, su nariz, su boca, su cuello. ¿Sí? Nuestro cerebro está viendo esta imagen y, nuestros ojos están viendo esta imagen y nuestro cerebro nos está dando la interpretación de que es una mujer grande de edad, una ancianita. Ahora, si yo volteo esta misma imagen, ¿qué es lo que están viendo nuestros ojos? Quizá pueden ver a una mujer joven, ¿sí? Con su cabello, sus ojos, su nariz, sus labios, una corona, ¿sí? Nuestros ojos están viendo esta imagen, una mujer joven, ¿sí? Y esa es la información que nuestro cerebro nos está dando. Ok, ¿para qué todo esto? Lo mismo ocurre en nuestra vida espiritual, amadas hermanas. Depende lo que nosotros veamos, va a ser la forma en la que nosotros vamos a actuar, en la que nosotros vamos a hablar, en la que nosotros nos vamos a conducir, ¿sí? ¿Por qué? Es como tener una meta, un propósito fijo.
Cuando nosotros queremos, por ejemplo, nos levantamos por la mañana e idealizamos todo nuestro día y decimos a tal hora voy a preparar la comida, a tal hora voy a hacer la limpieza, a tal hora me voy a meter a bañar, estamos teniendo como una visión, imágenes puestas de lo que vamos a hacer todo el día. Y conforme a esa imagen que ya tenemos en nuestra mente es que vamos elaborando las cosas. Eso ocurre en nuestra vida espiritual. Tenemos que tener nuestros ojos puestos en un lugar seguro, confiado, y con base a ese lugar en el cual nosotros estamos poniendo nuestros ojos, vamos a ir caminando en nuestra vida espiritual. Vamos a ir dando esos pasos que nos lleven a ese lugar, que nos lleven a esa meta, ¿sí? ¿Por qué es tan importante estar seguras de en qué lugar estamos poniendo nosotras nuestros ojos? ¿Por qué es tan importante este estudio en esta hora? Vamos a ver a través de la palabra una serie de casos, de ejemplos de personajes bíblicos en los cuales vamos a poder notar esta importancia. ¿Por qué no puedo poner simplemente mis ojos en cualquier cosa? Vamos a ver el primer ejemplo con el pueblo de Israel. Y para eso vamos a ir ahí a Primera de Corintios, capítulo 10, versos 6 al 11. Y vamos a darle lectura. Dice así la bendita palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines del siglo. Vamos a ir desmenuzando este versículo. Estos versículos, aquí nos habla, podríamos decir, como un resumen de lo que fue el transitar del pueblo de Israel. En el verso 6 nos dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, como ejemplo para no seguirlo, obviamente, sino para no seguirlo, claro. Dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Nos habla de la primera actitud del pueblo de Israel, que fue la codicia. Y vamos para eso a leer en Números 11, verso 4 al 6. Dice así la palabra de Dios. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto del balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Entonces vemos aquí que el pueblo de Israel menospreció la libertad que Dios les había dado. Ellos seguían pensando en el pescado, en las cebollas, en los pepinos, en todo lo que Egipto les ofrecía de comodidades a cambio de la libertad que Dios ya les había dado. Ellos seguían pensando en Egipto, ellos seguían codiciando lo que tenían en Egipto, y ellos se dejaron guiar por las demás personas. Dice al principio del versículo, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Ellos se dejaron llevar por lo que gente extranjera vino y les empezó a hablar, y ellos se dejaron llevar por eso y movieron sus ojos que tenían en Dios, los movieron hacia Egipto nuevamente, diciendo quisiera estar en Egipto para recibir nuevamente alimento, para recibir comodidad que podía quizá en cierto modo ofrecerles Egipto, y ellos no se dieron cuenta que eran libres, que Dios les había dado esa libertad. Sin embargo, ellos no, ellos prefirieron seguir pensando en lo que Egipto les ofrecía, y eso obviamente les trajo una consecuencia. Vamos a leer en el versículo 33, dice la palabra, aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Cuando el pueblo de Israel
se queja de que no tiene alimento, Dios les manda codornices hasta que se sacien. Y dice que aún estaba la carne de las codornices entre sus dientes cuando Jehová manda una plaga, una gran plaga. ¿Por qué? Pues a consecuencia de lo que ellos habían hecho. Ese es el primer punto. Vamos a seguir leyendo en el versículo 7 de Corintios. Dice: ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Bien, nos habla de la idolatría. Vamos a leer ahí en Éxodo capítulo 32, en el verso 1, 4 y 6. Dice así. Versículo 1. Viendo al pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Versículo 4. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron a Israel: estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Verso 6. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Aquí vemos que cuando el pueblo de Israel deja de ver a Moisés que subió al monte Sinaí a recibir las tablas de la ley, ellos dicen: ¿qué pasa con Moisés? ¿Qué pasa con este hombre que nos sacó de la tierra de Egipto y ahora viene y nos deja aquí en el desierto? Ellos no vieron a Moisés y dicen: haznos dioses. Esa fue su mejor respuesta: haznos dioses. Y Aarón manda que se junte todo el oro de los arcillos, de los collares, y lo funde y hace un becerro de oro. Y ellos pues empiezan a adorar a ese becerro, a entregarle holocaustos, y dice que se regocijaban. Ellos quedaban vendados de sus ojos y se regocijaban con este becerro de oro que ellos elaboraron. Pero hubo una consecuencia igualmente. En el versículo 19 al 20 nos dice: y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas, y lo dio a beber a los hijos de Israel. En el verso 28. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3000 hombres. Vemos cuál fue la consecuencia de este acto. Dice que cayeron como 3000 hombres en ese día. Consumió a muchos en esa ocasión Jehová, porque su ira se encendió a causa de la idolatría que el pueblo de Israel había cometido. Mientras que él le daba las tablas de la ley a Moisés en el monte Sinaí, ellos simplemente dijeron: haznos dioses. Fue lo más fácil para ellos. Vamos a regresar a 1 de Corintios en el verso 8. Y dice el verso 8: ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Bien, nos habla de ese mismo momento. La fornicación. Vamos a leer en Números 25, del 1 al 3. Dice así la palabra. Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Bien, aquí nos habla, dice al principio: moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, con extranjeras. Dice, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió. Bien, el pueblo de Israel fornicó con las extranjeras. Y ellos dejaron de ver nuevamente a Dios, dejaron de ver el propósito con el cual Dios los sacó de Egipto, y pusieron sus ojos en aquellas mujeres extranjeras. Nuevamente se dejaron influenciar por aquellos extranjeros y cayeron en sus prácticas. Dice que adoraban a sus dioses y cayeron en la fornicación. Y no es el único caso. Vamos a leer en Primera de Reyes 11, del 1 al 4.
Y aquí nos da un ejemplo más acerca de de punto. Primera de Reyes 11, del 1 al 4 dice: Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: No os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar nuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Bien, el verso 4 dice: Y cuando Salomón, perdón, el 3, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Aquí vemos que en el caso de Salomón era el hombre más sabio era Salomón. Sin embargo, ¿qué fue lo que ocurrió con él? Que se dejó desviar su corazón por mujeres. Su debilidad, digamos, fueron las mujeres. Dejó de poner su mirada en Dios y la puso en las mujeres, y entonces fue su perdición, porque dice que desviaron su corazón y lo llevaron a adorar a dioses ajenos, lo llevaron a adorar ídolos. Y dice que entonces su corazón ya no fue como el de su padre David. Él se desvió. En Primera de Reyes 16 al 31 nos habla también de un caso parecido con Acab y Jezabel. Jezabel sabemos que era una mujer que llevaba a la perdición a los profetas de Dios. Una vez más vemos que este punto pues nos desvió la mirada de todos estos varones, de todos estos hombres, desvió su mirada y lo pusieron en las mujeres, en esos actos de fornicación, y cayeron. ¿Y cuál fue la consecuencia de eso? Nuevamente fue la muerte. Cayó mortandad en el pueblo y muchos hombres se perdieron. Todo a causa de cambiar su mirada de Dios hacia las mujeres. Entonces, en estos versículos nosotros podemos ver que el pueblo de Israel dejó de pensar, dejó de ver a Dios, dejó de ver al ungido de Dios que era Moisés, y puso sus ojos en muchas cosas. Puso sus ojos en ídolos, puso sus ojos en mujeres, puso sus ojos en codiciar lo que tenían en Egipto, y dejaron de ver la promesa que Dios les había dado de entrar a una tierra en la que fluía leche y miel. Ellos dejaron de ver eso para ver lo terrenal, lo carnal. Vamos con un segundo ejemplo, y este es el de David. Vamos a leer en 2 de Samuel, en el verso 11, en el capítulo 11, del verso 1 al 6 vamos a dar lectura. Gloria a Dios, dice la palabra de Dios así. Aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de su casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajero, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa. Y concibió la mujer, y envió a hacérselo saber a David, diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Heteo. Y Joab envió a Urías a David. Bien, estos versículos nos hablan varias cosas. Dice que David se paseaba por su balcón, sobre el terrado, y dice que él ve a una mujer muy hermosa, dice la palabra. Él vio bañarse a esa mujer muy hermosa. Dice que él investiga quién es esa mujer, pues es muy hermosa. Y él le dicen que es Betsabé, que es mujer de Urías. Es decir, le hacen saber que ella es una mujer que está casada. Y dice que él la llama, que él la ve y que duermen juntos. Y a consecuencia de eso, pues Betsabé queda encinta y se lo hace saber a David que ella concibió. Y David, pues en vista de todo lo que había sucedido, manda a llamar a Urías,
¿Sí? Hasta aquí es esta parte. Él ve a Betsabé bañarse, ve que es muy hermosa, la investiga, la llama, la manda a traer a él y duermen juntos y ella queda encinta. El verso 8 y verso 9 dice: Después dijo David a Urías: Desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió en la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. Bien, aquí vemos que, pues en vista de todo lo que había sucedido, David manda a llamar a Urías. Urías se presenta delante de David y David le dice: ve a tu casa, y todavía le manda un presente real. Le dice: ve a tu casa. ¿Con qué propósito? Pues que durmiera con su mujer y pues no hubiera problema en que estuviera encinta, pues había dormido con ella. Sin embargo, ¿qué es lo que hace Urías? Urías no va y duerme con su mujer, no va a su casa, sino que se queda a la puerta de la casa del rey. ¿Sí? Entonces, esa es la primera oportunidad para David para tapar lo que había hecho, pero no se da. En el verso 13 dice: Y David 13, sí, y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo, y él salió a la tarde a dormir a su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Bien, dice la segunda oportunidad de David para tapar lo que él había hecho. Dice que lo embriaga, lo manda que coma con él y lo embriaga y después lo manda a su casa. Sin embargo, nuevamente Urías no va a su casa, sino que se queda en la casa con los siervos de David. No va a su casa. Entonces David se da cuenta de esto y pues cae a cuenta de que no va a ser posible tapar lo que el pecado que ambos, tanto Betsabé como ella, como él, habían cometido. Entonces vamos a leer el versículo 15. Dice: Y escribió en la carta diciendo: Poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Entonces vemos que David manda una carta al encargado de quien está al frente de la batalla y le dice: pon a Urías al frente, con el propósito de que lo maten. ¿Para qué? Para que él pues no se diera cuenta de lo que había sucedido, para que él pudiera tomar a Betsabé como mujer y no hubiera mayor problema, porque ya estaba encinta. En el verso 27, ya después de que pasa todo esto, de que Urías va a la guerra, se lo ponen al frente y muere, pues en el verso 27 nos relata que Betsabé pues va a vivir con David y la hace su mujer. Vamos a leer el verso 27, dice: Y pasando el luto, envió David y trajo a su casa, y fue ella su mujer, y dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Entonces vemos que todo esto que había ocurrido, a pesar de que según habían hecho las cosas bien, no era así. Dice que todo esto fue desagradable ante los ojos de Jehová. Vamos a leer en 2 Samuel 12, del 7 al 14, dice: Entonces dijo Natán a David: Tú eres aquel hombre que así ha dicho Jehová, Dios de Israel: Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de tus ojos? A Urías Heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: He aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las haré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Aquí vemos la consecuencia. Dice que como fue desagradable delante de Dios lo que hizo, pues esta iba a ser la consecuencia, ¿verdad? Dice que delante de él iban a ser tomadas sus mujeres, y le dice: todo era tuyo, todo te lo había dado Dios, ¿por qué habría la necesidad de ir a tomar una mujer que no podía ser tuya? Sin embargo, dice al final que tuviste en poco la palabra de Jehová. Menospreció la palabra de Jehová David en ese momento, le dio poco valor y
dejó de ver a Dios nuevamente para poner sus ojos en aquella mujer, y a consecuencia de cambiar sus ojos de posición de Dios a esta mujer, pues se desenlaza todo esto. ¿Sí? El mandar a matar a Urías, el que su casa fuera castigada de esta forma, como dice Jehová, y pues vemos esa consecuencia. Una de las cosas en donde también podemos ver es una actitud de David que no fue agradable delante de Dios, fue cuando él realiza el censo. Vamos a leer en 2 de Samuel 24, del verso 1 al verso 2. Dice así: volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese: vea, haz un censo a Israel y a Judá. Y dijo el rey Joab, general del ejército que estaba con él: recorre hasta ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Aquí vemos que manda hacer un censo, pero dice algo importante: para que yo sepa el número de gente. No era una instrucción directamente dada por Dios, sino que él nace de él y manda hacer este censo. Ahora dice en el verso 3 y verso 4, dice así: Joab respondió al rey: añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas, ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército de delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Le pregunta Joab al rey, ¿verdad?, a David, ¿por qué? ¿Y qué es lo que hace David? Callar. Él no dijo nada, él permaneció en silencio. Vamos a ver rápidamente el verso 10, después de que viene él y le da todo el informe de la gente que tiene a su disposición. En el verso 10 dice: después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Dice que David le dice a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Y dice, y le pesó en su corazón, es decir, abatió su corazón, se afligió, su corazón quedó destruido al darse cuenta que había pecado por hacer este censo. Pero ¿por qué había pecado? Si solo era un censo, solamente era para saber el número de gente, lo dice al principio. Vamos a recordar un momento en la vida de David cuando enfrentó a Goliat. Él no solo se enfrentó con su honda y con 5 piedras. Vamos a leer en 1 de Samuel 17, en el verso 45 y 46. Dice así: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Aquí vemos la gran diferencia y aquí vemos el por qué él se dio cuenta que al momento de hacer el censo había fallado. Cuando David se presentó delante de Goliat, no solamente iba con su honda y con sus 5 piedras, sino dice que iba en el nombre de Jehová de los ejércitos, y la manera en que lo describe en estos versículos es tremenda. Dice, en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Al hacer el censo, David quería sentirse seguro del ejército que tenía, de la gente que tenía a su disposición para ir a pelear contra los otros pueblos. Cuando se enfrentó con Goliat, lo único que le bastó a David fue saber que Jehová de los ejércitos estaba con él. Eso fue lo único que le importó, por haber puesto su confianza en Jehová. Sin embargo, ahora necesitaba saber cuántos hombres tenía para poder pelear y garantizar la victoria. Aquí vemos esa diferencia. David se da cuenta que él peca en esa parte de no confiar en Dios, de creer que si ganaba era por él, por la gente, por cómo los había movido, y no porque Dios estaba con él. Entonces,
en el versículo 10 dice, he pecado gravemente, he hecho muy neciamente. Él reconoce que ha actuado de una forma incorrecta. Vamos a leer en Eclesiastés 10:1. Dice así, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Bastó para David ese momento de pensar en Betsabé, ese momento de pensar en contar a la gente para que se perdiera, para que no fuera agradable delante de Dios. Dice esta parte de la escritura, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfumista. ¿Qué es una muerta? ¿Qué es una mosca muerta? Algo pequeñito, pero dice que hace heder, hace tener mal olor a todo el perfume. Dicen que así es una acción para alguien sabio y honorable. Basta con un momento de locura, un momento en que tus ojos se desvíen de tu propósito, en que tus ojos se desvíen de Dios para que caigas, para que lo que hagas sea desagradable delante de Dios, para que, como dice aquí David, te pese en tu corazón, para que actúes neciamente. Solo basta un momento, amada hermana. Dice aquí entonces que David cometió estas faltas. En este caso, David se reivindicó y después fue agradable delante de Dios y agradó a Dios, pero en estos relatos los ojos de David habían sido quitados de Dios, se habían sido puestos en mujeres y en su confianza como hombre. Otro caso, otro ejemplo lo vemos en Génesis con Eva. ¿Sí? Otro ejemplo lo vemos con Eva. Vamos a leer en Génesis 3, del verso 1 al verso 6. Dice así la palabra de Dios. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Verso 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y lo dio también a su marido, el cual comió así como ella. Aquí vemos varias cosas. Dice que la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que, es decir, lo consideró bueno. Estaban todos los árboles y ya ella sabía que de ese árbol no se podía. Pero entonces centró su atención en él, puso sus ojos en él y dice que vio que era agradable a los ojos, es decir, que era deleitoso, que era deseable, que iba a causar una satisfacción al comerlo. Y dice que era codiciable. Ella codició ese árbol, el fruto de ese árbol. ¿Y qué significa codiciable? Dice que es un deseo excesivo o una ambición desmedida. Es decir, que Eva vio el árbol que la serpiente le estaba incitando a que comiera. Ella considera ese árbol, es decir, lo ve y dice, pues sí es cierto, se ve muy bien, se ve muy deseable y se ve pues que está bueno, ¿no? Que está sabroso. Entonces ella, ¿qué es lo que hace? En ella empieza a crecer un deseo de excesivo de querer comerlo. Porque de aparte la serpiente le dice, no, no es cierto, no vas a morir, lo que te dijo Dios no es cierto, no vas a morir, sino que él sabe que tú vas a conocer lo bueno y lo malo. Sí, la serpiente le planteó la mejor parte, podemos decirlo, conocerás el bien y el mal, pero no le dijo la consecuencia de eso. Entonces vemos aquí que Eva come de ese fruto. Se olvidó de la instrucción que Dios le había dado a Adán y Adán a ella de no comer de ese fruto y sin embargo ella come. Y no solo eso, sino que le da también de comer a su marido. Entonces, aquí Eva centra su atención en lo único que no puede comer, en lo único que no puede tener. Se olvida de que está en el huerto, que Dios puso árboles ahí con frutas, que Dios le puso pues un panorama único, que los puso como señores de la creación. Se olvida de todo eso, quita su mirada de todo lo que Dios ya le había dado para poner sus ojos en aquello que Dios le dijo no. Se olvida de lo que Dios le dijo. Vamos a leer en Eclesiastés nuevamente, capítulo 1, verso 8.
Dice así la palabra de Dios, Eclesiastés 1:8. Todas las cosas son fatigosas, mas de lo que el hombre puede expresar, nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. ¿En qué puso sus ojos Eva en este momento? Eva puso sus ojos en lo terrenal, o es un simbolismo. Eva tenía todo, pero ella ve lo que no puede tener. Él dice aquí en Eclesiastés, el ojo nunca se cansa de ver. Cuando ya tienes esto, ahora quieres algo mejor. Cuando buscabas tu casa, pues ahora quiero dos. Cuando buscabas un carro bueno, pues quiero ahora uno más caro. ¿Sí? Eva vio tantos árboles, tantos frutos, pero ella quería ese que no podía comer. Y la serpiente pues hizo su trabajo, ¿verdad? Y Eva cayó. En los versículos del 14 al 19 pues vemos las consecuencias de esto. Vemos la consecuencia para la serpiente, para la mujer, para el hombre. A la serpiente le dijo, pues ahora te arrastrarás y comerás del polvo. A la mujer le dijo que cuando fuera a dar a luz pues iba a ser doloroso, y al hombre que pues tendría que trabajar y comer con el sudor de su frente. Entonces vemos esas consecuencias. Eva dejó de ver todo lo que Dios le había dado y puso sus ojos en aquello que para su vista era codiciable, en aquello que Dios le dijo no, pues en eso Eva puso sus ojos. Y por último vamos a ver un caso más, que es el caso de Coré. Vamos a leer en Números 16, en el verso 13. Dice: es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros, imperiosamente. Bien, aquí nos habla de la rebelión de Coré. Dice que Coré se presenta delante de Moisés y le dice, bueno Moisés, nos sacaste de Egipto, nos sacaste de una tierra donde fluye leche y miel y nos haces venir al desierto y tener todos estos padecimientos. Y aparte de todo eso te quieres enseñorear de nosotros, dice él. Aquí vemos un reproche de Coré contra Moisés. ¿Por qué te quieres enseñorear de nosotros? ¿Quién te ha puesto a ti por cabeza? ¿Quién eres tú? ¿O qué haces tú que yo no pueda hacer? Vamos a ver más adelante. Los versos más adelante dicen el verso 15. Entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová: no mires a su ofrenda, ni aun su asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Después dijo Moisés a Coré: tú y todo tu séquito, poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos y Aarón, y tomad cada uno su incienso, y poned incienso en ellos, y acercaos delante de Jehová, cada uno con su incienso, 250 incensarios, tú también y Aarón, cada uno con su incienso. Y tomó cada uno su incienso, y pusieron en ellos fuego, y echaron en ellos incienso, y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. Bien, aquí vemos, una vez que Coré se presenta delante de Moisés, le dice, ¿por qué tú? Dice en versículos antes que no leímos, dice en versos antes dice que Coré había dicho, bueno, si todo el pueblo es santo y en medio de ellos está la presencia de Jehová, ¿por qué tú estás ahí? ¿Por qué tú eres la cabeza? ¿Acaso solo contigo puede hablar Jehová? Y dice que Moisés se enoja y le dice, bueno, mañana hay que ofrecer incienso a Jehová, y el incienso que acepte Jehová, ahí va a mostrar quién es santo. Entonces vemos que Coré le reprocha a Moisés y hace juntar a toda la congregación, y cierta parte estaba en contra de Moisés diciendo, sí es cierto, tiene razón Coré, ¿por qué eres tú? Vamos a ver el verso 24. Dice la palabra, habla a la congregación y diles, apartaos de alrededor de la tienda de Coré, Datán y Abiram. Bien, el verso 24 dice que Jehová habla a Moisés y le dice que le diga al pueblo que se aparten de alrededor de la tienda de Coré, de Datán y de Abiram, que eran los que habían empezado el movimiento en contra de Moisés.
y porque iban a ser castigados por esa rebelión que habían cometido. En el verso 30 dice: mas si Jehová hiciera algo nuevo, y la tierra abriera su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis en que estos hombres irritaron a Jehová. Es decir, si Jehová hacía esto de abrir la tierra y que fueran tragados, se iba a conocer que lo que Coré y todos ellos habían hecho era desagradable delante de Jehová. Y en el verso 31 al 33 vamos a poder ver que efectivamente eso sucedió. La tierra se abrió y fueron tragados todos ellos. En el verso 35 nos dice que 250 hombres que ofrecieron el incienso, fueron ellos los que ofrecieron incienso. Y en el verso 49 dice cuántas personas murieron. Vamos a leer en el 49. Dice: y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700. Si los muertos por la rebelión de Coré fueron 14,700 sin contar los muertos por la rebelión de Coré, es decir, sin contar los muertos que habían sido tragados por la tierra. Y todos estos murieron porque quitaron sus ojos de Jehová, quitaron sus ojos del líder que Dios había puesto y los pusieron en Core, los pusieron en el hombre. ¿Y cuál fue su final? La muerte. Ellos se olvidaron de que Dios era el que estaba obrando a través de Moisés. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Pues que murieron. Ellos quitaron su vista de quién era el correcto, que era Dios a través de Moisés. En esta parte, amadas hermanas, dice que el estudio se llama Los ojos puestos en. Aquí ya vimos una serie de casos en los cuales estos siervos, estas personas, quitaron sus ojos de Dios, de las promesas que Dios ya les había dado, y pusieron sus ojos o en mujeres, o en cosas carnales, o en lo terrenal, en la codicia, en ídolos. Pusieron sus ojos en cualquier otra cosa que no fue Dios, y vemos sus consecuencias. Yo te invito, amada hermana, que en este tiempo tú puedas hacer un autoanálisis y puedas completar esta frase: los ojos puestos ¿en quién tienes tus ojos puestos, amada hermana? Así, amada hermana, terminamos con este estudio, esta primera parte. Yo te invito a que estés pendiente para que juntas podamos concluir este estudio, y posteriormente se estará compartiendo la segunda parte de esta porción que el Señor nos ha dado en esta tarde. Yo deseo, amada hermana, que te encuentres bien, que tu casa sea grandemente bendecida junto a tu familia, y que Dios esté con ustedes. Que el Señor les bendiga. Shalom.